Muy buenas a todos. El día de hoy Bitcoin ha tenido un movimiento bajista que lo ha hecho caer cerca de los $93,500. Vemos cómo ha dejado un mechazo por la parte baja, esto en un gráfico de 4 horas e inclusive en un gráfico de 1 hora vemos cómo ha tenido ese movimiento y nuevamente se ha intentado recuperar. En este momento en un gráfico de 1 hora vemos que el precio está encontrándose por debajo de las medias importantes. Estamos hablando de la de 53 y la de 180 periodos, por lo cual vamos a verlo aquí en un gráfico de 4 horas. En este gráfico nosotros podemos ver que la media de 10 periodos, que podría ser la que nos indica el precio real de Bitcoin, no ha logrado perder la media de 53 periodos que nos indica el precio medio que tiene Bitcoin a lo largo de las 53 últimas velas. Hoy vamos a revisar algunos datos de liquidez, algunas zonas importantes y les voy a estar explicando una que otra información que me han pedido en los comentarios, como también revisaremos algunas criptomonedas, ¿vale? Pero antes no olvides dejar tu like en este video para apoyar al canal, como también no olvides suscribirte y activar esa campana de notificaciones para que te esté llegando toda la información en cuanto se esté publicando. De igual manera, no olvides revisar la descripción de este video. Aquí abajo te dejo los enlaces de los dos exchanges que yo utilizo, tanto como para futuros como para spot, para todas esas personas que no saben en qué plataforma operar o que les cobran muchas comisiones. Bueno, estas dos son de las mejores, ya que tienen las comisiones más bajas del mercado, como también te regalan bonos al registrarte con los enlaces del canal. Así que aprovechalo, ya sea en Bybit o en BinX, ambos te van a proporcionar bonos de bienvenida siempre y cuando sea tu primer cuenta que te crees dentro de esta plataforma. Ok, vamos a iniciar entonces con Bitcoin. Hoy el precio ha tenido un retroceso. Este retroceso se debió porque fue a buscar las zonas de liquidez. Ayer estábamos viendo esta información, les estaba explicando, de hecho en este frame que tenemos aquí, les estaba explicando justamente de la zona de liquidez que tenía por la parte de abajo y que esa sería la más probable que iría a buscar Bitcoin si llegaba a ser un retroceso y no tanto los 90,000 u 88,000 dólares, ya que hasta hoy esos precios siguen siendo muy bajos. Vemos que efectivamente fue a liquidar la zona más fuerte aquí por los 94, 93,600 y el precio no logró alcanzar un poquito más abajo, cerca de los 93,300 aproximadamente. Aún así fue a arrasar con gran cantidad de esta liquidez, es decir, de los que estaban operando longs pero sobreapalancados. Por eso es que menciono, no importa si tú operas correctamente el mercado, si te sobreapalancas muchas veces te van a terminar liquidando también, y ya lo estamos viendo una vez más. Ok, esto es dentro de un gráfico de 15 minutos, pero aquí podemos ver esta información de liquidez en un gráfico de 1 hora. Podemos notar que la liquidez importante por la parte de arriba se encuentra cerca de los 99,000 dólares, pero comienza a partir de los 98,700. También notamos que el precio está justamente por debajo de una zona de volumen aquí prácticamente que abarca desde los 96,450 hasta lo que son los 97,300, prácticamente toda esta zona, por lo cual el precio el día de hoy aquí tiene una resistencia por la parte de arriba del precio actual en el cual se encuentra. Es importante que Bitcoin logre romper esa zona de volumen que tenemos ahí por la parte de arriba, es decir, que logre recuperarse y alcance al menos los 96,500. Eso es lo que debería de suceder y eso es lo mejor que podría pasarle al precio. Ahora, ¿es lo que va a pasar? Bueno, vamos a revisar más datos y para ello nos vamos a ir aquí a CoinMarketCap para revisar lo que es el volumen y la capitalización. El día de ayer en un comentario me estaban preguntando que cuáles son los patrones de volumen y capitalización que les estaba mencionando el día de ayer, y bueno, es lo que les voy a explicar el día de hoy. Prácticamente los patrones tanto de volumen como de capitalización debemos irlos revisando constantemente, y esto simplemente se basa en la capitalización que tú puedes ver aquí en CoinMarketCap y el volumen, que para esta información existen más plataformas que te pueden proporcionar esta información. No solamente existe CoinMarketCap, también está CoinGecko, CoinGlass, entre otras más, pero yo utilizo esta que creo que es la más popular y que al menos a mí me funciona bastante bien. Y conforme a los patrones tú tienes que relacionar lo que es el precio con la capitalización actual de Bitcoin en este caso y con el volumen que tiene actualmente. En este caso el día de hoy nosotros podemos ver que la capitalización de mercado está en 1.89, lo cual podríamos estar determinando que es prácticamente una capitalización bastante similar a la que teníamos el día de ayer, mientras que el volumen vemos que ha tenido, bueno, aquí nos dice un menos 3%, alcanzando los 66 billones. Bueno, nosotros primeramente debemos de saber que no tenemos que confiarnos de estos números, ya sean verdes o rojos, porque a veces terminan haciendo lo que quieren. Nosotros debemos de enfocarnos en la información que ha pasado. Para ello nos vamos aquí abajo y nos vamos a ver los datos históricos. Presionamos aquí y nos va a abrir esta otra página. Aquí, como tú puedes observar, nos aparece mucha información bastante valiosa, entre ellos la fecha. Vemos varios precios, aquí vemos 4 precios, el que es de apertura, el que es de cierre y el precio más alto que alcanzó dentro de un gráfico diario, es decir, en la última vela, y el precio más bajo. Esta información es diaria, por lo cual podríamos estarlo comparando con la información que tenemos en un gráfico diario. Ok, vuelvo aquí a CoinMarketCap
CoinMarketCap, y en este punto, como les menciono, nosotros podemos identificar que la vela de ayer prácticamente abrió en los 97.200 y terminó cerrando en los 95.800, con lo cual nosotros podemos identificar que tuvo una disminución en el precio de $1,400 aproximadamente, pero dentro de esa disminución hubo fluctuación, es decir, durante todo el día hubo fluctuación en el precio, estuvo bajando y subiendo más, ya que como vemos llegó a alcanzar un máximo de 98.152, es decir, abrió en los 97.276, pero llegó a subir hasta los 98.150 y posteriormente llegó a bajar hasta los 94.480. Vemos que tuvo una fluctuación de cerca de $3.500, sin embargo terminó cerrando en los 95.800. Con toda esta información nosotros podemos relacionarlo directamente con el volumen que hubo el día de ayer, o al menos con el volumen que hubo también de cierre. Cuando me refiero a cierre es cuando la vela termina, ¿ok? Al menos CoinMarketCap no sé exactamente qué horario maneja, pero yo creo que maneja el estándar, es decir, el UTC-0 o el horario real, no sé cómo mencionarlo, pero aquí podemos verlo, por ejemplo, en TradingView. Yo manejo el UTC-6 porque soy de México, pero prácticamente nosotros podríamos usar el horario central o el UTC-0, pero en mi caso no es necesario, por lo cual yo sé que al tener el horario UTC-6, la información que cierra aquí en CoinMarketCap va a ser a las 6 de la tarde, pero prácticamente esto depende de tu horario, es cuestión de que veas y a qué hora se actualiza esta información. Yo te recomiendo que lo vayas a ver hoy y estés al pendiente de a qué horas va a aparecer aquí la información del diciembre 3 y pues ya sabrás a qué hora cierra CoinMarketCap, ok, pero esto es dentro de la plataforma porque nosotros sabemos que el mercado de Bitcoin nunca cierra. Bueno, entonces como les mencionaba, aquí nosotros vemos que el volumen del día de ayer fue de 72 billones y una capitalización de 1.89. Como les menciono, esta capitalización es bastante similar a la que tenemos el día de hoy de 1.89, pero el volumen sí que ha disminuido. Vemos que aquí tenemos 66 billones y el día de ayer llegó a alcanzar los 72,6. Por ende, nosotros podríamos determinar que el precio iba a comenzar a hacer un retroceso y ya se los está explicando debido a que por debajo teníamos una zona de liquidez que en este punto ya ha sido liquidada. Bien, regresando aquí a CoinMarketCap, nosotros podemos ver que esta información la tenemos registrada. Es lo genial de esta plataforma porque aquí podemos buscar información de hasta un año y no sé si puedas buscar más atrás, pero prácticamente tienes todo el registro de todos los días de su fluctuación. Vemos también lo que es capitalización, volumen, etcétera. Por ende, nosotros podemos comparar lo que ha sucedido en el pasado con lo que está sucediendo en el presente. Nosotros podemos aquí, inclusive el día de hoy, viendo lo que es la capitalización 1,89, ver que días pasados tuvo una capitalización similar de 1.89 o de 1.90. Vemos que prácticamente antes del noviembre, de 15 de noviembre, no hay esa información porque nunca había habido tanta capitalización dentro de Bitcoin, pero sí la podemos comparar con algunos últimos días, como por ejemplo el 30 de noviembre, que la capitalización de Bitcoin llegó a alcanzar 1,90, o inclusive el 28 de noviembre con 1,89 y un volumen de 71 billones, ¿ok? Esta capitalización es bastante similar a la que hubo el día de ayer, si ustedes pueden verlo aquí, ¿ok? Esta que acabo de señalar junto con esta otra del pasado 27 de noviembre. Y si nosotros vemos en esa fecha lo que fue el precio de apertura, llegó a abrir en $91,000 y llegó a cerrar en 95,000. Si nosotros vemos lo que pasó el día de ayer, el precio de apertura fue en 97 porque evidentemente Bitcoin estaba en un precio más alto, pero también llegó a cerrar en 95,000. Y aquí vemos la fluctuación que hubo, que evidentemente es diferente. Lo que podemos notar es lo que pasó el día siguiente. ¿Qué pasó el día siguiente en tanto a Bitcoin? Prácticamente Bitcoin solo abrió en 95,900 y terminó cerrando en 95,600. Lo que sucedió fue una disminución de volumen y posteriormente la capitalización siguió manteniéndose. Al siguiente día que vimos hubo un aumento en la capitalización, el volumen se mantuvo y el precio abrió de los 95 y terminó cerrando en los $97,000. Aquí nosotros podemos detectar un patrón, es lo que les quería mencionar. Estamos viendo un patrón en Bitcoin, es decir, que el día de hoy, al suceder ya este movimiento bajista, al ir ya a liquidar el precio por la parte de abajo, lo que le queda de probabilidad más alta es que intente hacer un movimiento de rebote o se mantenga en rango. Todo esto depende claramente de cómo es que se esté moviendo la capitalización. Por eso menciono, es importante ver la capitalización porque a pesar de que es un patrón similar a lo que pasó en noviembre, no significa que va a pasar igual al pie de la letra. El patrón puede cambiar si la capitalización disminuye, ¿ok? Es importante que la capitalización el día de hoy se mantenga para que el día de mañana podamos ver a Bitcoin subiendo. Pero si el día de hoy nosotros vemos que la capitalización comienza a disminuir y el volumen se mantiene o peor aún incrementa, el precio va a continuar retrocediendo. Sin embargo, el día de hoy yo, conforme a este patrón que vemos aquí en el gráfico, a nivel gráfico, yo consideraría de que el precio de Bitcoin podría intentar retroceder
retroceder un poco más, sí. Sin embargo, nuevamente a ir a liquidar lo último que quedó de liquidez aquí por la parte de abajo, por los $93,300, y a partir de ese precio otra vez haría un mechazo si es que se da el movimiento bajista y dependiendo de cómo se comporte la capitalización, ¿ok? Ya que la probabilidad para los siguientes días, estamos hablando a finales de esta misma semana, es de que Bitcoin pueda incorporarse por encima de los $96,000. Ya vemos lo que es Bitcoin, lo tenemos aquí en la parte de abajo, en un gráfico de 7 días lo vamos a ver. Podemos notar que la liquidez está dominando por la parte de arriba, es decir, las operaciones que están en este momento en short. Ya vimos cómo el día de hoy fue a liquidar cerca de los 93,500, se abrió aquí, se limpió un poco, pero quedó un poco más por los 93,300, que es lo que les menciono, que si Bitcoin llega a hacer un movimiento bajista nuevamente va a ser parecido al del día de hoy, a liquidar para volver a recuperarse y barrer con todo esto y ahora sí dirigirse hacia la parte alta intentando alcanzar como mínimo lo que son los $98,000. ¿Por qué los $98,000? Porque de este lado podemos identificar que ahí es donde comienza la zona de volumen importante, lo vemos aquí, por los $98,700, ¿ok? Por lo cual yo a partir de esta breve explicación, de este breve análisis, yo dejaría el precio de Bitcoin para arriba con la probabilidad de que vaya a liquidar una última ocasión. Es decir, para mí esto debería de comenzar a subir cerca de este nivel, pero antes de que se dé eso podría existir otra zona de liquidez o otro movimiento de liquidación, que así como existe esa probabilidad de que suceda, puede que no suceda ya porque ya se dio una, ¿ok? Es importante ir dándole seguimiento a lo que es la capitalización principalmente, que esta no se vaya perdiendo y que si nosotros vemos que aquí en las siguientes 4, 5, 6 horas alcanza los 1.90, 1.92 y el volumen sigue disminuyendo, confirmaría un patrón alcista y este último escenario alcista que les acabo de mencionar se debería de estar dando para mañana. Pero si la capitalización a partir de este momento en las siguientes 4, 5, 6 horas comienza a caer a 1.87, 1.86 y el volumen comienza a aumentar a 70, a 80, lo que va a terminar haciendo el precio es continuar retrocediendo pues a la zona de liquidez y quedarse inclusive en ese nivel, ¿ok? Pero dentro de las probabilidades la más fuerte en este momento es esta, con este dibujito para arriba, ¿ok? Y prácticamente ese es el patrón de volumen y capitalización, que esto que acabo de explicar, si tú quieres analizar y ser trader o al menos utilizar mi estrategia, tendrías que hacerlo con cada una de las criptos que vayas a estar operando. Nadie dijo que fuera fácil, conlleva su tiempo, pero al final de cuentas si queremos hacer el trabajo pues vamos a hacerlo bien, ¿ok? Esto tú lo podrías hacer con cualquier otra criptomoneda, por ejemplo con XRP. Nosotros abrimos aquí XRP y vemos la capitalización del día de hoy que tuvo una disminución y es cuestión de que si tú revisas esta información día con día y te vas grabando cuál fue la capitalización y el volumen del día de ayer, no es necesario que diariamente vayas a ir a ver los datos históricos. En este caso podríamos irlo a revisar y podemos ver que XRP el día de ayer tuvo un volumen de 51,7, hoy tenemos un volumen de 44,6, por lo cual podemos identificar que las transacciones han disminuido. Pero ¿cuáles han disminuido? Las compras, las ventas. Bueno, para eso vamos a ver la capitalización. Vemos que el día de ayer hubo 154,8 y el día de hoy tenemos 145,2, por lo cual podríamos estar determinando que las transacciones que han disminuido han sido las de compra, porque la capitalización ha disminuido y podríamos estar entendiendo que está dominando lo que es la oferta, es decir, las ventas. Por ende, el precio con este patrón debería de estar retrocediendo o como mínimo un rango. Nosotros sabemos que los rangos no debemos de descartarlos, así que si nos vamos a un gráfico de XRP, nos movemos aquí el gráfico de 4 horas, lo abrimos un poco más, este patrón el día de hoy, a pesar de que ya ha dejado igualmente un mechazo por la parte de abajo, es más probable que continúe retrocediendo. ¿A qué nivel debería de estar retrocediendo? Bueno, nosotros debemos de identificar las zonas de volumen. Aquí por ejemplo, vemos que el día de hoy también tuvo este movimiento de retroceso y hizo 2 mechazos bastante buenos. Yo no lo llegué a ver, no lo logré aprovechar, pero podríamos estar determinando que ahí es una zona de volumen donde se generaron esos mechazos, porque anteriormente aquí hubo un pequeño rango cuando el precio estaba subiendo en un gráfico de 1 hora. Para esto, este análisis al estarlo haciendo en un gráfico de 1 hora es de hoy para mañana, de hoy para las siguientes 18 horas, 12 horas aproximadamente, por lo cual para las siguientes 12 a 18 horas el precio de XRP debería de estar haciendo como mínimo un rango o intentando retroceder a esta misma zona. Después de esto, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues nuevamente tendríamos que ir a revisar todo lo que te acabo de mostrar, por lo cual, ya hice un análisis de XRP en este momento. Para mí XRP debería de ser bajista hasta ese nivel,
bien, nada de desplome, simplemente un pequeño retroceso. Y en cuanto a Bitcoin, debería de ser alcista, con la probabilidad de hacer un mechazo por la parte de abajo para continuar subiendo. Ese mechazo puede o no existir debido a que ya se generó uno que fue a arrasar con la liquidez del día de hoy. Como puedes observar, son patrones parecidos lo que es XRP y Bitcoin a nivel gráfico. Sin embargo, a nivel de información podríamos estar identificando que XRP tiene un patrón bajista o de retroceso y Bitcoin tiene un patrón más cercano a ser alcista, ¿vale? Ahora vamos a revisar rápidamente algunas criptos. Bueno, en este caso solamente voy a revisar dos, creo, porque el video se hizo muy largo. Voy a revisar a lo que es WLD y el día de hoy vemos que ha continuado retrocediendo, hizo un pequeño retroceso. Vemos que ha subido esta cripto que se las mencioné cuando estaba aquí por unos 50, creo. Lo agarramos inclusive en los precios más bajos. Yo esta lo he ido comprando, vendiendo, pero también mantengo en otra billetera holdeando y hasta el día de hoy ha subido bastante bien, una buena inversión que ya lleva casi un 100% y el día de hoy ha tenido una entrada. Esta fue la entrada en lo que es WLD, gráfico de una hora. Este patrón debería de ser de rango, pero con probabilidad de que confirme ser alcista, ok, debido a que aquí abajo, justamente aquí tenemos una zona de volumen donde se generó un pequeño rango alcista, como yo les menciono, que no sé si se llama así realmente, solo yo le puse ese nombre, en donde el precio hace un rango, pero al final de cuentas sí termina subiendo un poco, ok. Por ende, el precio debería de estar haciendo un rango sobre la media de 180 periodos que deje pasar un tiempo determinado. Estamos hablando, si nos vamos a un gráfico de 4 horas, no debería de estar pasando más de un día, ya que he tenido el tiempo suficiente para retroceder después de que alcanzó la zona de volumen. Ahora ya me acordé, esta la revisamos la última vez y les estaba mencionando que el precio justamente aquí debería de tener una resistencia. Ya vimos que sí, tuvo la resistencia, aquí ahora tiene el soporte y el tiempo ya ha pasado, por lo cual en cualquier momento va a continuar subiendo, ¿vale? Ya por último voy a revisar SCR, a ver, SCR, ya no voy a poder revisar las demás porque este video ha quedado bastante largo y primeramente vamos a verlo en un gráfico diario y bueno, esto lleva un movimiento alcista, tiene la tan conocida W. A ver, vamos a ver si lo encontramos en otro exchange en donde podamos ver un poco más de información. No, vamos a verlo desde aquí, no tengo más información, no sé si salió, si es nueva de apenas de octubre de 2024, si es una cripto nueva no hay que analizar esto, ya que lleva fuerza y va a continuar subiendo. ¿Hasta dónde? Pues yo diría que cerca de 1.20 o cerca del precio último que tenemos, que podemos ver de este lado. Ok, vamos a buscarlo nuevamente a ver si logramos encontrar algo más. Ok, aquí lo encontré en otro exchange, al parecer sí es una cripto un tanto nueva, pero como les mencionaba, esto no hay tanto que analizar realmente. Si el precio va a seguir subiendo, que es lo que lleva fuerza, debería de ser como máximo cerca de 1.20 y a partir de este punto muy probablemente se vuelva a desplomar. Sin más que comentarles por el día de hoy, nos estamos escuchando a la próxima.